Hoy queremos darle las gracias a todos por su asistencia y por su apoyo. Esta versión definitivamente ha sido récord de asistencia, con más de 180 personas inscritas que vienen de todo el continente. Queremos enviarle un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas vía streaming. Les recordamos que todas las presentaciones quedarán grabadas en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestro director académico, Ray Mane. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que este camino de 5 años ha sido un sueño porque nos ha permitido crecer, nos ha permitido aprender, nos ha permitido intercambiar experiencias de una manera bastante agradable y muy amena, y hemos podido interactuar con expertos de talla mundial desde hace 5 años ya. ¿Quién lo creyera? Han pasado 5 años desde que se nos ocurrió meternos en este bololó, como decimos aquí, y nos ha ido saliendo todos los años, se han creado nuevos retos y hemos superado nuevas barreras. Este año hemos logrado internacionalizar más el CLOC, hemos logrado traer gente de otras latitudes y los quiero invitar a que podamos discutir durante estos 2 días la oncología desde la parte clínica, desde la parte dinámica y desde una parte muy científica y muy aséptica, como siempre. Quiero darles la bienvenida a la mesa de cáncer de mama que será presentada por la doctora Loli. A continuación daremos paso a la primera mesa, la mesa de cáncer de mama, la cual tendrá como moderadores al doctor Hernán Carranza, oncólogo de la Clínica del Country Bogotá, especialista del Instituto Nacional de Cancerología, y a la doctora Sandra Franco, oncóloga clínica y directora médica de la Fundación CETIC. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, gracias a ustedes por la invitación, siempre muy amables y por el gran poder de convocación, Ray, que tiene tu excelente congreso. Vamos a iniciar la sesión de cáncer de mama. ¿Cómo va a funcionar estas sesiones? Vamos a presentar 3 casos clínicos, 2 casos clínicos por el doctor Tomás Pascual, luego el doctor William Mantilla nos va a hacer la presentación del tercer caso clínico. Vamos a tratar de mantenernos en el tiempo, unos 20 minutos por caso para cada uno de los casos, y al final vamos a tener una conferencia de la doctora Eva Ciruelos. Entonces, Tomás, por favor, bienvenido. Tomás es oncólogo clínico del el Hospital Clínic de Barcelona y él es el coordinador científico de SOLTI, así que creo que tenemos una buena mañana para compartir contigo. Me han pedido, uy, a lo mejor a mí me sobra la diadema. Vale. Bueno, me han pedido que trajese casos de neoadjuvancia, ER2 positivos y triples negativos. Y vamos a empezar por los casos. Vale. Vamos a empezar por los casos
ER2 positivos. Y lo que está claro es que a día de hoy, en cáncer de mama temprano ER2 positivo, tenemos dos necesidades claramente definidas. Uno es de identificar a qué pacientes se les puede escalar el tratamiento, a qué pacientes podemos disminuir la cantidad de quimioterapia que administramos o sustituirla por quimioterapias menos tóxicas. Y por otro lado, identificar a aquellos pacientes que, a pesar de todos los avances en los últimos años, siguen necesitando escalar un tratamiento, utilizar nuevos tratamientos que pueden llevar más toxicidad y además con un coste más elevado. A día de hoy, esto sería un poquito un esquema simple de lo que sería la adjuvancia en cáncer de mama ER2 positivo. Los pacientes con cáncer de mama ER2 positivo temprano, tenemos que elegir un tratamiento adyuvante, que puede ser un tratamiento de poliquimioterapia o monoterapia, y un tratamiento anti-ER2, que puede ser o con trastuzumab o con doble bloqueo. Una vez completado el tratamiento adyuvante, procederíamos a la cirugía y el tratamiento adyuvante vendría definido por haber alcanzado una respuesta patológica completa o no. Aquellas pacientes que alcancen la respuesta patológica completa completarían la adyuvancia con trastuzumab y en aquellos sitios donde esté permitido con pertuzumab, y los que no alcancen una respuesta patológica completa completaríamos la adyuvancia con TDM1. En este esquema empezamos a tener algunas preguntas, como por ejemplo, si podemos hacer pacientes o podemos seleccionar pacientes que reciban un tratamiento con quimioterapia sin antraciclinas, pacientes que reciban un tratamiento de quimioterapia únicamente con un solo agente o incluso pacientes que no necesitasen un tratamiento con quimioterapia. Además, tenemos otras dudas sobre la duración del tratamiento ER2. Si hay pacientes que se puede escalar y podemos acortar el tratamiento ER2 adyuvante. Y por último, también tenemos la duda de a qué pacientes administrar neratinib en adyuvancia extendida. Vale. Esta sería nuestra primera paciente. Es una paciente de 67 años, sin antecedentes de interés, que únicamente tenía una historia de una cirugía por una histerectomía por miomas en el 2007 y que en el 2009, cuando tenía 55 años, fue diagnosticada de un carcinoma in situ, fue operada con una biopsia selectiva de ganglio centinela y en esa biopsia selectiva de ganglio centinela se vio una macrometástasis del ganglio. En aquel entonces se decidió hacer una linfadenectomía de 19 ganglios en la que ninguna estaba afecto y además decidieron darle un tratamiento con antraciclinas adyuvante con 6 ciclos y adyuvancia con radioterapia. Además, en el 2013 fue diagnosticado un linfoma folicular que fue tratado con rituximab bendamustine y que consiguió una respuesta metabólica completa y que en diciembre del 2018 paró el tratamiento con rituximab. En este contexto de una paciente de 67 años con un antecedente de una adyuvancia con antraciclinas y un linfoma, fue diagnosticada en junio del 2021 de un carcinoma infiltrante lobulillar de mama izquierda, un T2 de 25 milímetros, N0M0, grado 2, con expresión de receptores hormonales, estrógeno el 75% y progesterona el 60%, ER2 3 cruces, Ki67 el 18% y TILS 2%. Le hicimos una evaluación de la respuesta cardíaca con una FEBI normal. Perdón. Y la primera pregunta aquí sería, ¿alguno de los componentes de la mesa plantearía una cirugía directa y hacer un esquema APT? ¿Por qué motivos? Primero, para evitar la cardiotoxicidad de las antraciclinas, por la edad y por el riesgo hematológico. Para ponerlo en contexto, os recordamos que el estudio APT era el estudio adyuvancia ER2 positivo de mama temprana. Se seleccionaban pacientes ER2 positivos independientemente de la expresión de receptores hormonales, sin afectación axilar y con tumores en la cirugía menores de 3 centímetros. El 67% de las pacientes incluidas tenían expresión de receptores hormonales. Un 12,6% de las pacientes, una vez operadas, tenían estadio 2, es decir, eran tumores de mayores de 2 centímetros. Y el 80% eran pacientes posmenopáusicas. Estas pacientes recibían únicamente tratamiento con Taxol y trastuzumab y continuaban trastuzumab un año. Aquí os muestro los datos de supervivencia. Ya sabemos que tiene una supervivencia libre de recurrencia muy buenas, con un 97,5% de supervivencia libre de enfermedad a los 7 años y que además recientemente
se han presentado los datos de supervivencia a los 10 años con 29 eventos de las 406 pacientes y un intervalo libre de enfermedad de 91,3%. Además, si nos fijamos en los eventos que se han determinado, el 25% eran recaídas locorregionales, 27% eran tumores contralaterales, un 30% eran muertes sin enfermedad de cáncer de mama y únicamente un 18% eran recaídas a distancia. ¿Sí? Por lo tanto, la primera pregunta de la mesa sería, ¿se podría valorar en algunos pacientes con un T2N0 una cirugía de entrada y un tratamiento adyuvante con Taxol trastuzumab? Me parece, yo estoy de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, una consideración adicional que yo le tendría sería ese T2, cómo está en la relación del tamaño con respecto al seno, puesto que uno de los objetivos principales es mantener una buena respuesta y un buen resultado desde el punto de vista estético. O sea que podemos tener un T2 que puede ser de 3 centímetros o puede ser un T2 de 1 centímetro y la diferencia en cuanto a la decisión quirúrgica puede cambiar. Por lo tanto, si yo veo una señora con un T2 que de entrada pudiera ser candidata para una cirugía conservativa con un buen resultado estético, creo que es una buena opción. Pero si es una lesión de 3 centímetros que sigue siendo el mismo T2, quizás la relación seno-tumor no es tan buena, preferiría darle tratamiento neoadyuvante convencional. Entonces yo creo que en ese caso sería hablar con el cirujano y conocer cuál es el plan que él va a tener desde el punto de vista quirúrgico y si la situación permite que el tratamiento sea una cirugía conservando el seno con un buen resultado estético, me parece una excelente opción. Sandra. Yo creo que en este estudio de Toleini hay un número pequeño de pacientes, muy pequeño, con tumores mayores a 2 centímetros. Acá uno puede discutir cómo diferencia esto entre 1.8 y 2.5, en fin, es un tema del tamaño dado por un patólogo, pero también hay que tener en cuenta que la información es bastante poca. Esos pacientes, por ejemplo, fueron excluidos del estudio en donde se comparó este esquema con TDM1. Para ese estudio solamente permitían pacientes con T1, N0, los pacientes con tumores mayores de 2 centímetros fueron excluidos. Yo creo que hay que tener en cuenta de pronto toda la clínica de la paciente, lo que dice Hernán es supremamente importante, pero yo creo que en tumores HER2 positivo de este tamaño, la neoadyuvancia, siempre y cuando tengamos un paciente que está bien para recibir el tratamiento, nos brinda información adicional que puede ser útil para saber qué hacer posterior a la cirugía. La respuesta patológica completa en este tipo de pacientes, así como en pacientes triple negativo, sigue dando un valor adicional y un valor adicional en donde nosotros podemos rescatar una paciente haciendo un escalamiento de tratamiento o si hay una muy buena respuesta, discutir esto que no muchas veces nos gusta discutir, que es el desescalamiento de la terapia, que también es importante y creo que también se puede evaluar. Digamos que una de las preguntas es si de verdad en alguno de estos pacientes necesitamos dar antraciclinas, que creo que ya está bastante discutido. Si quieres. Yo agregaría, en general creo que nosotros estamos intentando hacer lo mismo, nos lo estamos planteando en los tumores de menos de 2 centímetros, teniendo en cuenta el bajo número de pacientes que tenían más de 2 centímetros en el estudio de la doctora Toleini, y ya simplemente como de pronto a futuro uno puede empezar a hilar un poco más fino, ¿cierto? Pues hay un par de test interesantes que le permiten a uno predecir, por ejemplo, si estos pacientes realmente van a tener un beneficio solo de Pacli, trastuzumab, pertuzumab, por ejemplo, doble bloqueo, o lo otro que uno pudiera hacer también es una evaluación de FISH en esos pacientes que le permite saber cuáles, digamos, los pacientes que tienen FISH muy alto, por encima de 5, realmente la necesidad de hacer quimioterapias intensas o alguna cosa adicional, pues se reduce de manera significativa. Entonces, un poco podría uno intentar afinar pero en principio creo que 2 centímetros es una buena medida para decir
intento hacer una cirugía de entrada y después Pacli, Trastuzumab, Pertuzumab, Pacli, Trastuzumab, y los demás de 3 centímetros en principio creo que a todos les hacemos neo. Y ya, se ha dicho todo. Yo creo que el T2 hay que definirlo en centímetros para saber si sería un candidato a Tolane o no. Me parece que en general cualquier 2 centímetros y más en un ER2 positivo lo tratamos con neoadyuvancia, pero teniendo en cuenta la historia previa de esta paciente que ha recibido antraciclinas y que es un tumor también muy luminal, yo pediría más información biológica antes de tomar la siguiente decisión. El tratamiento neoadyuvante no necesariamente tendríamos que utilizar antraciclinas. Ya tenemos resultados de estudios clínicos donde se comparan esquemas libres de antraciclinas en neoadyuvancia con esquemas con antraciclinas, en donde la respuesta patológica completa es similar, pero también la sobrevida y la sobrevida libre de enfermedad también son similares, como el estudio TRAIN-2. Así que, digamos que si se quisiera evitar las antraciclinas en neoadyuvancia, también se puede. En relación, veo que prácticamente toda la mesa está completamente de acuerdo en que iría un tratamiento neoadyuvante. Y en relación a los tratamientos neoadyuvantes que tenemos ahora para ER2 positivo, pues unas preguntas sería... Una pregunta. ¿Cómo hacen para hilar un poco más fino e intentar discernir a cuál paciente intensificar el bloqueo anti-ER2, suponiendo que a esta paciente la operemos de entrada? El doble bloqueo anti-ER2, al ser un N0, no está aprobado ni ha demostrado beneficio alguno en los pacientes sin afectación ganglionar. Eso ya está bastante aclarado. El tema es que ese doble bloqueo, aun siendo N0, siempre se ofrece en neoadyuvancia. Entonces, teniendo en cuenta que la neoadyuvancia proporciona mucha información, sobre todo para después adaptar la adyuvancia que cada uno necesita, podemos aún así estar sobretratando en la neoadyuvancia a muchos pacientes, como puede ser este caso, ¿no? De una paciente que además tiene otras comorbilidades. Por eso creo que aquí falta más información biológica de lo que parece que estaba todo hecho y que es la enfermedad ER2 positiva, ER2 para todos, y eso tiene que empezar a dejar de ser así. Por eso ahora, y teniendo el HER2-Dx, que me imagino que Tomás va a mencionar, es un caso, ejemplo típico de lo que el test puede aportar para tomar la decisión. Sí. Total. Que no nos hemos puesto de acuerdo. La siguiente planteamiento sería desescalar el tratamiento neoadyuvante únicamente con un Taxol Trastupertum. También tenemos datos y empiezan a aparecer cada vez más datos únicamente de Paclitaxel Trastuzumab Pertuzumab en este grupo de pacientes. El ensayo más grande publicado ha sido el DAFNE, que son 100 pacientes, singular, y que se obtenía 14,3% de los pacientes eran estadios 3, 1 de cada 3 pacientes tenía afectación axilar y alcanzó una tasa de respuestas patológicas completas únicamente con Taxol Trastupertum del 57%. Además de estas pacientes que alcanzaron una PCR, la gran mayoría de pacientes continuaron adyuvancia con Trastuzumab Pertuzumab y no hicieron una quimioterapia posterior. Y esto ha dado lugar a un ensayo mucho más grande, el ensayo COMPASS, que se está llevando a cabo en Estados Unidos, que estudia la desescalada y el tratamiento de los estadios 2 y 3 de cáncer de mama ER2 positivo únicamente con Taxol, Trastuzumab y Pertuzumab, y aquellas pacientes que no alcanzan una respuesta patológica completa, estudia la escalada de quimio según el RCB. Como bien dice Eva, en nuestro caso, por aquel entonces no teníamos HER2-Dx, pero sí que te digo que lo tengo a posteriori, y en aquel entonces elegimos una quimioterapia sin antraciclinas, un TCHP, que recibió 6 ciclos con factores. Tras lo mismo hizo una respuesta radiológica del 90%, se operó y alcanzó una PCR continuando con trastuzumab adyuvante. Sí que te digo, Eva, que el HER2-Dx, que es un test genómico que se ha desarrollado por una startup en España en colaboración con Valdebrón y el Hospital Clinic, que da 2 scores, un score de supervivencia y un score de PCR. En este caso, la paciente era de bajo riesgo con alta probabilidad de PCR. Por lo tanto, seguramente a día de hoy, siendo un T2N0, la trataríamos únicamente con Taxol Trastupertum. Y de hecho, en el estudio DAFNE hemos estudiado la gran mayoría de tumores
con HER2-Dx y las pacientes con alta probabilidad de PCR tienen una tasa de respuesta patológica completa de más del 95%. Entonces, a pesar del comentario de Eva que no, el pertuzumab no está aprobado para pacientes con ganglios negativos, ustedes están dándole trastuzumab en cualquier esquema, con cualquier, digamos que base de quimioterapia a todos los pacientes si reciben neoadyuvancia. Sí. Que es más o menos lo que estamos haciendo acá. La pregunta es, esta paciente tuvo una respuesta patológica completa, hace poquito tuvimos un paciente así, le seguimos solo con trastuzumab y si no la tiene, le cambiamos, por supuesto, a TDM1. Pero no continúan en ganglios negativos clínicos, por supuesto, no continúan el doble bloqueo en adyuvancia. Una pregunta que yo les tengo es, habitualmente los pacientes con carcinoma lobular responden menos a la quimioterapia y este es un paciente con carcinoma lobular. La prueba del HER2-Dx sirve para identificar a los pacientes que realmente vale la pena darle quimioterapia con HER2 o definitivamente todos los pacientes lobulares HER2 positivos van a quimioterapia. En nuestro caso, todos los pacientes con carcinoma lobular HER2 positivo van a quimioterapia. Como en todos los test genéticos, incluidos en los de receptor hormonal positivo HER2 negativo, los subtipos lobulares están menos representados y aunque nosotros ya hemos estudiado más de 2.000 tumores con HER2-Dx, solo el 15% son lobulares. Aún así, teniendo mucho menos poder estadístico, vemos si se replica la misma información que en la población general. Hay algunos reportes viejos ya de tumores lobulares pleomórficos que son exquisitamente sensibles a la terapia anti-HER2. Son tan viejos que realmente la información es con trastuzumab únicamente, pero esos pacientes tienen respuestas muy importantes a la terapia anti-HER2. Digamos, en general nosotros estamos intentando que los pacientes que hacen neoadyuvancia con doble bloqueo y alcanzan una respuesta patológica completa, en la adyuvancia hagamos solo trastuzumab y soltamos el perto. Pero en los pacientes ganglios positivos, ¿sí? Paciente ganglio positivo pre-neoadyuvancia, ¿sí? Que hace neoadyuvancia y hace una respuesta patológica completa, ¿cuál es la aproximación de ustedes a ese caso? Desde luego, en mi algoritmo es mantener el doble bloqueo siempre y cuando el sistema de reembolso lo permita. Que esa es otra historia, pero hablamos de pacientes. Muy bien, pasamos al segundo caso. En este caso es una mujer de 58 años, fumadora, con hipotiroidismo y sin antecedentes familiares, que se ha diagnosticado un carcinoma ductal infiltrante de 22 milímetros y en esta vez con afectación axilar de inicio, grado 3, sin expresión de receptores hormonales HER2 3 cruces, Ki67 del 66% y TILS del 10%. Recibió un esquema de dosis densas con antraciclina, seguido de Taxol, pertuzumab y trastuzumab por 4 ciclos. Se operó y en la pieza quirúrgica mantenía enfermedad residual con un tumor IP-T1C, IP-N1-MYC, sin expresión de receptores hormonales y un HER2 2 cruces con ISH negativo y TIS del 15%. Aquí la pregunta sería, en estos pacientes que pierden la sobreexpresión de HER2 en la enfermedad residual, ¿cuál sería el mejor tratamiento adyuvante o cuál creéis que sería el tratamiento adyuvante a recomendar? Ese es un tema bastante interesante y desafiante. Yo pienso que en principio continuar la terapia HER2, pero la verdad es que el cambio desde el punto de vista de manifestaciones del HER2 plantea dificultad no tanto para el tratamiento neoadyuvante de una enfermedad temprana que uno pues busca a un paciente que se vaya a curar, pero para aquellos pacientes que tengan enfermedad metastásica que son HER2 y que la documentación de la metástasis cambia, encuentro más difícil mantener el HER2, de manera que no sé realmente qué tan fácil pueda seguir continuar la terapia HER2, lo hago, pero me plantea la dificultad si realmente estaría justificado o se logró tan bien la selección de la población celular que quizás las células que queden ya no lo necesitaría, pero creo que eso es más una discusión como filosófica al respecto. Yo también considero que se debe continuar la terapia anti-HER2. Es más, en Catherine se evaluaron los pacientes que negativizaron el HER2 y se vio exactamente el mismo patrón de
beneficio para TDM1, así que digamos que son de pronto una respuesta indirecta a preguntas que teníamos acerca de qué hacer en la adyuvancia con los pacientes que negativizan el HER2, pero pues la conducta, en mi opinión, debe ser continuar el HER2. Es cierto, la terapia anti-HER2, es cierto que en enfermedad metastásica se puede poner uno un poquito más en problema para justificarla. Yo también mi opinión es que se debe continuar así se tenga un resultado positivo para HER2, darle a la paciente su terapia anti-HER2. Yo creo que es la misma respuesta. De hecho, yo creo que reforzar ese concepto de que Catherine hizo un análisis específico de cómo le iba a los pacientes que perdieron la expresión por inmunistoquímica de HER2 y los pacientes, de hecho, tienen un mayor beneficio de la adyuvancia con TDM1. O sea, creo que es importante. Sin embargo, en esta paciente creo que hay una cosa interesante y es que es FISH negativo, ¿no? En la enfermedad metastásica hay datos interesantes de qué tan bien van las pacientes dependiendo de la expresión del FISH, de la relación en FISH, en las pacientes que sobreexpresan HER2 y las pacientes que tienen un FISH bajo realmente van muy mal con TDM1. Entonces tal vez la única duda, y seguramente algunos de ustedes lo han mirado en alguno de los estudios de HER2DX o alguna cosa de esta, y es cómo van esos pacientes en ese contexto, porque tal vez la única duda que a mí me queda es esa baja expresión, digamos el FISH negativo. A efectos prácticos hay que mantener TDM1 representado en un 8% en el Catherine. A efectos de investigación, ojalá esta paciente pueda entrar en el DESTINY-Breast05 porque va a comparar justamente TDXD, ¿no? Que tiene un rol claro en el HER2-low frente a TDM1 que tiene un rol muy poco claro en el HER2-low o heterogéneo. Así que ahí seguramente, ojalá, esta población esté suficientemente representada. El problema del DESTINY-05 es que los criterios de inclusión son clínicos, muy clínicos, y solamente para pacientes de alto riesgo, ¿no? Entonces, no sé si este caso podría ser. Bueno, pues para complementar un poquito todo lo que habéis comentado, como ya sabéis, sí, el estudio Catherine estudiaba TDM1 en adyuvancia para pacientes con enfermedad residual HER2 positivo frente a trastuzumab, y un estudio claramente positivo, con una diferencia a los 3 años del 11%. Esta respuesta se daba, y esta diferencia se daba un beneficio en todos los eventos libres de enfermedad, tanto en enfermedad a distancia, enfermedad de recurrencia, contralateral. Y además tenemos un estudio publicado hace poco, un subestudio del Catherine, en el que estudiaba el beneficio de TDM1 adyuvante en las pacientes que perdían el HER2 en la enfermedad residual. Y se veía, como ya hemos comentado, que TDM1 también tenía un beneficio en aquellas pacientes que eran HER2 positivas en la pieza quirúrgica. En el caso de nuestra paciente, como bien ha dicho Eva, lo que hicimos el estudio de DESTINY-Breast05 es un estudio fase 3 en el que se incluyen pacientes HER2 positivos con enfermedad residual y enfermedad axilar en el momento de la cirugía y que se randomizan a recibir TDM1 adyuvante frente al trastuzumab deruxtecan. El objetivo primario es supervivencia libre de enfermedad invasiva. Y por último, el tercer caso que os quería presentar es una paciente de 32 años. Una pregunta digamos, me llamó la atención que hicieron antraciclinas en el caso. ¿Están tomando alguna, digamos, cuándo deciden ofrecer antraciclinas en el contexto neoadyuvante de los pacientes HER2 positivos? Cuanto más es el riesgo, más ofrecemos antraciclinas, por lo menos en nuestro centro. En este caso, y el riesgo definido como ganglios, como tamaño, como un poco todo. Como un poco todo, es decir, la afectación axilar de inicio, la ausencia de expresión de receptores hormonales. En este caso teníamos también un HER2DX que era de alto riesgo de recaída, con baja probabilidad de PCR. Pues todo eso nos indica, nos lleva a la mayoría de clínicos de nuestro hospital a poner antraciclinas. Aún así es un tema altamente discutido en nuestro centro. La afectación ganglionar siempre. T3 o T4, individualizando si hay algún otro factor clínico. Puede haber T4 0 y ser candidato a antraciclina. En el T3 0, si hay, por ejemplo, un paciente muy joven, no es HER2 puro, no es igual que ser HER2 luminal. Y desde luego el HER2DX ayuda muchísimo tanto a seleccionar la entrada con neoadyuvancia o cirugía y después a elegir el tipo de fármacos que se utilizan. Y utilizando HER2DX, obviamente no lo tenemos disponible, pero digamos,
están seleccionando para antraciclina los pacientes que les da un índice con una baja probabilidad de respuesta patológica completa. Cuando la probabilidad es intermedia, Okay. es mejor añadir fármacos de quimioterapia. Okay. Cuando la probabilidad es intermedia, hay un PCR score bajo, intermedio y alto, ¿no? Cuando es alta, una sola quimioterapia con el doble bloqueo va a funcionar. Y cuando es baja, o eliges la cirugía de entrada o buscas un ensayo clínico con fármacos diferentes. ¿Es así, verdad? Sí, justo como dice Eva, hemos sometido recientemente un metaanálisis que se presentó en San Antonio del año pasado, en el que las pacientes de riesgo intermedio alcanzan mayor respuesta patológica completa con una poliquimioterapia, ya sea taxotere, carboplatino o antraciclina seguido de taxanos, y las pacientes con alta probabilidad de PCR con un Taxol Trastupertu tienen la misma tasa de PCRs que con la poliquimioterapia. Una pregunta, siguiendo con lo que decía William, yo también tengo la duda, es decir, adaptados a nuestro país en donde no tenemos este tipo de test para pacientes HER2 en práctica clínica habitual, el esquema que has usado, el Gepar-Sexto, en términos de respuesta patológica completa, es muy similar al esquema Neosfer, tanto para pacientes con mayor de 2 centímetros o ganglios positivos. El Neosfer te daba una respuesta patológica completa en receptor negativo de estrógenos del 68 y del 38 en receptor hormonal positivo, bajaba. Muy similar a lo que pasaba en el Gepar-Sexto, que es el esquema que tú usaste. Mi pregunta sigue siendo lo mismo, si hay similitud en respuesta patológica completa en ambos estudios, ¿por qué someter a este tipo de pacientes a antraciclina de una manera tan precoz? Porque a pesar de alcanzar una respuesta patológica completa, no todas las pacientes que la alcanzan sobreviven a la enfermedad. Y el estadio clínico de inicio es un dato de riesgo, es decir, tener enfermedad axilar de inicio a pesar de alcanzar una respuesta patológica completa es un factor de riesgo para la recurrencia. Entonces, por lo menos en nuestro caso y en nuestro centro utilizamos esquemas de escaladas cuando hay enfermedad de inicio. En esquemas que no incluyen antraciclina de inicio, y hay un estudio muy bonito de Vic, que es el estudio de Crescendo, dependiendo del RCB que usted encuentra como enfermedad residual, el paciente puede o bien mantener trastuzumab solo, si es una respuesta completa, o incluir antraciclinas, si es una respuesta muy mala, ¿no? Y queda mucha enfermedad residual, o pasar a TDM1 en un caso intermedio de RCB1 o 2. O sea que quizá estas formas de adaptar el tratamiento o bien en la neoadyuvancia o bien en la adyuvancia, dependiendo de la respuesta del paciente a la inducción con doble bloqueo taxano, puede ser una buena forma de abordar y de seleccionar quién necesita antraciclina y quién no, ¿no? Este estudio además tiene un endpoint que es la IDFS en 3-5 años, que al final es el endpoint que realmente tenemos que buscar, porque los pacientes PCR a pesar de ello recaen y no estamos totalmente seguros de que la calidad con valor pronóstico de la PCR sea idéntica independientemente del esquema que se haya utilizado para conseguirla, ¿no? Y de esto hay más datos, sobre todo en triple negativo. Una pregunta. Pues nosotros, viendo la respuesta patológica completa que se alcanza en los pacientes luminal B HER2 positivo, frente a los pacientes HER2 positivo, es mucho más alta en los HER2 puros, digámoslo así, cuando usamos esquemas que tienen bloqueo dual. Hay una cosa que no es clara y es cuál es la duración del bloqueo dual. Es decir, si yo doy más ciclos, posiblemente alcance una respuesta patológica completa mayor. ¿Ustedes creen que con 4 ciclos de bloqueo dual, como el esquema Berenice, pues parecido al Berenice que ustedes usaron en ese protocolo es suficiente? Lo digo porque hay esquemas que van desde 4 ciclos hasta 9, por ejemplo el Train2, 9 ciclos, que para nuestro concepto pues ya es demasiado, ¿no? Hasta donde yo sé, no hay ningún ensayo que compare 4 frente a 6 ciclos. Normalmente lo que nosotros hacemos es añadir Trastupertu con los taxanos, ahí hacen 4 ciclos y mantenemos el doble bloqueo hasta la cirugía. Pues normalmente hacen 4 o 5. Yo creo que no hay una respuesta, digamos, basada en estudios que le permita a uno responder, pero tal vez si uno extrapola y empieza a sumar un estudio con el otro, con el otro y con el otro, ¿cierto? Pues en general, si tú haces antraciclinas, creo que 4 ciclos es más que suficiente,
Y si uno quiere hacer un esquema libre de antraciclinas, lo que nosotros estamos intentando hacer es hacer 6 ciclos de carbo, taxano, más doble bloqueo. Realmente yo creo que hacer 9 ciclos de como un esquema train 2 realmente es eso. Si bien no hay estudios que comparen si dar más ciclos lleva más respuesta patológica completa, lo que sí hay estudios es que muestran que realmente la mayoría de los pacientes que van a responder responden antes del cuarto ciclo. O sea, seguir dando más quimioterapia por encima de 6 ciclos de esquemas, por ejemplo, train 2, yo creo que es insuficiente sin que haya una respuesta realmente basada en la evidencia clínica para eso, ¿no? O sea, algo entre 4 y 6 ciclos creo que es, en la mayoría de los estudios clínicos es lo que se utiliza, entonces eso estaría bien, bien sea lo utilices con antraciclinas o sin antraciclinas. Yo tenía una pregunta de este estudio. Este estudio, como dice Eva, está muy basado en la respuesta clínica, pero ¿sabes si se está estratificando basado en el nivel de HER2? Porque acá leo tumor, el receptor de... pero es hormonal. No sé si hay algún tipo de estratificación para poder evaluar los HER2 low y si estos pacientes que, como en el caso, se convierten en 2 cruces o 1 o inclusive 0, se negativiza, si vamos a tener un beneficio adicional cuando se compare deruxtecan con TDM1. No, las pacientes son incluibles si tienen una terminación de ER2 positivas en la biopsia basal o en la cirugía, es decir, aunque la paciente sea ER2 negativa en la cirugía, si a nivel central se confirma en la biopsia de diagnóstico, son incluibles, pero no se estratifica ni por ER2 2 cruces, 3 cruces, ni si es negativo o positivo en la cirugía. Y se estratifica si el estadiaje de inicio es operable o inoperable, es decir, son 3B, 3B versus los otros, si tiene afectación axilar o no en el momento de la cirugía y por los receptores hormonales. Bueno, se han recibido adyuvancia con Trastu o Trastu-Kertu. Serán análisis exploratorios posteriores. Muy bien. Y el último caso que os voy a presentar hoy es una paciente de 32 años, sin antecedentes de interés, de una familia patológica. Su hermana también tuvo un cáncer de mama con 35 años y su madre falleció con 42 años de un cáncer de mama. Y en agosto del 2022 se diagnostica de un cáncer de mama T2 de 35 milímetros, N1, grado 3, triple negativo, con IQ67 del 70% y TIS del 20%. Yo tenía una pregunta. Con respecto al caso anterior, si tienes una paciente, lógicamente se le da mucha importancia al reporte de patología y a la inmunohistoquímica con la mastectomía o con la cuadrantectomía, pero si tenemos el caso contrario, en el que teníamos un HER2 negativo y en el reporte de la inmunohistoquímica de la mastectomía o la cuadrantectomía tenemos un HER2 positivo, ¿qué conducta tomarían allí? Adyuvancia con anti-HER2 seguro, y la duda sería qué tipo de adyuvancia anti-HER2. Si sería, nosotros nos inclinamos más por tratamiento con trastuzumab, incluso en algunas veces hemos añadido capecitabina, en el caso de pacientes triples negativos que luego en la pieza quirúrgica sean HER2 positivo y hacemos capecitabina con trastuzumab. Y en algún caso en que la expresión de RBB2 en la pieza residual era muy alta, que no suele ser el caso, hemos añadido TDM1. nosotros tal vez tuvimos un caso similar y lo que hicimos fue, también era como un triple negativo supuestamente y después con HER2 positivo y lo que hicimos fue un doble bloqueo basados en, digamos, en cómo estaba el estado clínico inicial, que era ganglios positivos. Entonces hicimos trastupertu capecitabina, pero en principio le hacemos tratamiento anti-HER2, digamos para la enfermedad HER2 positiva y algo de quimioterapia para la enfermedad residual, pero no hemos hecho TDM1, digamos que sería como la otra opción que pudiera uno tener en la cabeza, pero pues teniendo en cuenta que el estudio de TDM1 se hizo para pacientes que recibieron tratamiento anti-HER2 en el contexto neoadyuvante, pues nos parece que eso es una herramienta que probablemente hay que dejar ahí pensando en un poco en el futuro de esa paciente. Entonces, en general hacemos trastu, digamos, hacemos anti-HER2, anticuerpos monoclonales trastu o trastupertu, dependiendo del estadio. Tenemos un caso, me acuerdo, y capecitabina en ese caso específico. Dependiendo del estado de los ganglios linfáticos, definir el doble bloqueo o si no solo con trastuzumab. Pero TDM1 sí no creo que en ese caso específico tenga
indicación, dado que no está después de una falta de respuesta a la terapia tradicional. Volvemos al caso 3, 32 años, cáncer de mama y una familia bastante patogénica. En agosto del 2022 se diagnostica de un carcinoma ductal infiltrante, un T2N1, triple negativo, grado 3, Ki67 del 70% y TIS del 20%. La primera pregunta sería, ¿cuál creéis que es el tratamiento neoadyuvante estándar ahora mismo? ¿Antraciclinas dosis densas, platinos, algún otro fármaco añadido? No, todavía no tenemos aprobación para utilizar inmunoterapia de manera neoadyuvante, sin embargo, yo procuro ofrecerla para los pacientes que con este escenario, o sea, dar el tratamiento con quimioterapia pembrolizumab y en aquellos como el 522. Ahora, en aquellos casos en los cuales no le podemos dar la neoadyuvancia con inmunoterapia por cuestiones regulatorias, estamos dando dosis densa. Sí, de acuerdo. Yo creo que esta paciente entraría perfecto dentro de los criterios del estudio 522. Tiene un tumor mayor a 2 centímetros, tiene ganglios positivos. Si se puede dar pembrolizumab, por supuesto, pembro. Y nosotros intentamos dar antraciclinas dosis densas, taxanos con carboplatino. Si vamos a usar pembro, pues los estudios fueron con carboplatino. Si no podemos usar pembrolizumab, tratar de dar el carboplatino siempre teniendo en cuenta que lo importante es completar la quimioterapia, y si empezamos a ver toxicidad hematológica, claramente podemos suspender el platino con un seguimiento de estos pacientes cercano para no tener que suspender del todo las 12 semanas de taxanos que son necesarias. En la mayoría de los pacientes se puede hacer, pero sí es algo a tener en cuenta. Yo creo que la discusión de si dar platinos o no seguirá, nosotros lo estamos dando. Totalmente de acuerdo. Tal vez a mí dos cosas que me gustaría como puntualizar. Específicamente el platino para nosotros es importantísimo. Hay dos formas de administrarlo, AUC2 semanal o AUC5 cada 3 semanas. A mí me parece que es un poco menos tóxico hematológicamente cuando uno lo da AUC5 cada 3 semanas con el paclitaxel semanal 80 metros cuadrados. Es como un poco de experiencia. Me parece que hace un poquito menos de toxicidad, pero yo creo que hay un estudio muy importante de San Antonio, de un centro importante de la India, que demuestra un beneficio en supervivencia global en los pacientes que reciben carboplatina en el contexto neoadyuvante. Entonces yo creo que en triple negativo, en este momento, siempre hay que ofrecer un platino. Tal vez lo único que me está costando un poco como conciliar del agregar el pembrolizumab es que además una paciente de 35 años son las dosis densas, y entonces cómo logro conciliar las dosis densas con el pembro cada 21 días. En realidad pues lo que termina uno haciendo es haciendo el AC cada 21, ¿cierto? Y pues creo que es una pregunta interesante ahí a futuro, porque pues, sabemos que las dosis densas aportan por lo menos un 2 a 3% adicional de disminución del riesgo de recaída, de reducción absoluta. Entonces pues creo que hay que de pronto estudiarlo a futuro de cómo puede uno conciliar la administración de pembro con las dosis densas en esa fase de las dosis densas. Sí, estaba permitido. Pembro, dosis densas, quimio y carbo. Y del estudio de Gupta, es cierto que la PCR se alcanza en todos los pacientes mejor y la diferencia es significativa a favor de carbo, pero la IDFS, que es el objetivo primario del estudio y es un fase 3, se consigue de forma significativa solamente en la población joven, por debajo de 50 años. Entonces, en esta paciente está claro que hay que utilizar carbo, y en las mujeres mayores de 50 años yo creo que aunque no haya una traslación directa a un IDFS mejor, creo que si no hay una toxicidad relevante también ofrecería carbo, pero tendría menos problema en tener que retirar el carboplatino en una mujer añosa o por encima de 50 años que en una mujer joven, en base al análisis que estaba estratificado y perfectamente diseñado del estudio indio que se presentó en San Antonio. Sí. Muy bien, en el caso de esta paciente elegimos un esquema neoadyuvante de dosis densa, seguido de carboplatino y taxol por 4 ciclos.
Y también esto lo hicimos para completar la información según los resultados del estudio Brightness, donde había 3 ramas de paclitaxel, carboplatino y beliparib versus paclitaxel, y donde veíamos que la adición de platino beneficiaba a las pacientes a nivel de supervivencia libre de enfermedad. Además, solicitamos el uso compasivo de pembrolizumab, ya que en España no está aprobado en el setting early, que fue concedido, y una vez que fue concedido, pues lo añadimos al esquema de angiotensina dosisintensas, carboplatino y taxanos. Y tras el mismo, y tras completar el mismo, fuimos a la cirugía y vemos que nuestra paciente continuaba con enfermedad a nivel de la pieza quirúrgica, un IP T1C, IP UN1MIC, triple negativo con TIS del 15%. Y la pregunta que sería, ¿cómo continuaríais la adyuvancia en esta paciente? Y la pregunta también es, ¿cómo estaba el BRCA1, BRCA2? Pues el BRCA1 fue positivo. Sí, sí. No se sabe, sí. Está mal, ¿eh? O si queréis lo planteo de otra manera. ¿Cómo consideraríais la adyuvancia en esta paciente si fuese BRCA1 negativo y si fuese como en este caso la paciente con el BRCA1 positivo? ¿Tienes el tipo de respuesta patológica por RCB? En este caso sería un RCB 2. Ok. Tengo una micrometría. Para los pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante con pembrolizumab en esquema, la adyuvancia para RCB0 se puede continuar pembrolizumab. Para los pacientes que hacen RCB3, la adición del pembrolizumab no le aporta nada, o sea que posiblemente no pudiera no darlo. Y para los pacientes que son RCB2, puede, dependiendo del BRCA, ofrecer el tratamiento adyuvante con olaparib. Olaparib más pembrolizumab es todo un desafío desde el punto de vista de lograr autorización con un esquema tan costoso. O se puede dar tratamiento con capecitabina olaparib o dar olaparib solo. De manera que yo creo que la respuesta precisa para ese escenario con el BRCA no es tan claro, pero podría ser cualquiera de las opciones. Yo creo que depende también de las posibilidades de poder ofrecer los tratamientos. Creo que este es el caso difícil. Bueno, nosotros en Colombia tendríamos olaparib y si la paciente viene de pembro, podemos considerar también el pembrolizumab. ¿Cómo tomar esa decisión? Hoy en día pues no tenemos datos clínicos que nos ayuden a irnos por uno o por otro. Claramente esta paciente necesita olaparib, ella es una paciente mutada. El último reporte de olaparib nos muestra un beneficio importante en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Entonces tenemos una información importante que no podemos descartar y es darle el olaparib. La gran pregunta es con qué lo combinamos en esta paciente que no tuvo respuesta patológica completa. Y esa es digamos que hoy no tenemos una respuesta clara desde ningún punto de vista de la enfermedad, de información de estudios clínicos. En enfermedad metastásica hay estudios en donde se combina inmunoterapia con inhibidores de PARP. Yo no veo cómo esto vaya a aumentar significativamente la toxicidad en los pacientes, pero pues no lo sabemos realmente en un paciente que lo tome por los 9 ciclos que le faltaría a esta paciente de pembrolizumab más el año que tiene que tomar de olaparib. Si dar capecitabina o olaparib, tal vez en una paciente que tiene un biomarcador comprobado, yo me iría más, por supuesto, por olaparib, con el beneficio de sobrevida en la población escogida. El estudio Olimpia tenía un 81% de pacientes triple negativos, así que estas pacientes están muy bien representadas en el Olimpia. Ella pues es triple negativa, yo claramente le daría olaparib a esta paciente en adyuvancia. Si se combina o no, la verdad que no creo que en este momento lo haría. Me iría con olaparib. Yo tengo una pregunta, independientemente del estatus de BRCA, si el estatus de BRCA de esta paciente la sacamos de la ecuación, el problema realmente es la respuesta patológica que obtuviste con el esquema de adyuvancia. Si sabemos que Abraxane ofreció un aumento en la respuesta patológica completa del 34 al 43%, ¿por qué no le ofreciste Abraxane a esta señora en vez de paclitaxel?
Bueno, estudio fase 3 de Abraxane, es un único estudio, y nosotros ahora mismo con la evidencia del Keynote 522 ofrecemos el estudio del ensayo de Pembro. Hay un estudio EDNA negativo, ¿no? O sea que hay datos a favor y en contra de Abraxane en la neoadyuvancia en triple negativo. El estudio de EDNA no demostró beneficios sobre paclitaxel convencional, y puestos a elegir pembrolizumab, lo ideal es hacerlo en base al diseño del 522. Y totalmente de acuerdo con lo previo, yo votaría por olaparib desde luego. Si es negativa por pembro solo, creo que no podemos hacer cocinas en la adyuvancia de nadie. Otra cosa es una cuarta línea de enfermedad avanzada, y esto debería ser, por supuesto, estudiado de forma prospectiva. Una duda muy relevante que ocurre también en situaciones similares es en el contexto del fenotipo luminal. Ya sé que no es este caso, pero yo ahora tengo una paciente que hemos votado y estamos al 50%, ¿no? Porque es candidata igualmente a abema adyuvante y también a olaparib, ¿no? Cuando en el Olimpia la población de fenotipo luminal está mucho menos representada, no se puede decir que olaparib no aporte un beneficio, pero teniendo en cuenta los datos de abema y que se va a alcanzar la significación en supervivencia global en el siguiente análisis, probablemente, pues ahí yo creo que la duda es más clara que aquí, donde yo creo que hay menos discusión. En caso que todos pudiéramos utilizar pembrolizumab, cuando ustedes obtienen una muy mala respuesta, un RCB de 3, ¿continúan en adyuvancia en los 9 ciclos o lo suspenden? Ensayo clínico. ¿Ah? Tenemos el ensayo SASTIA, en el que pertenecen la mayor parte de los centros SOLDI allí, y ya saben que es un estudio al que randomiza pacientes con cualquier tipo de enfermedad residual afectando la axila de triple negativo a sacituzumab govitecan, o bien la rama control incluye capecitabina o carboplatino. No incluye pembro, por tanto los pacientes que vienen de pembro suspenden el pembro. Pero si seleccionamos un poquito a los pacientes RCB3, no hay ningún problema por suspender el pembro, porque con o sin él la evolución es infausta, ¿no? Entonces yo creo que para ese grupo, que no son muchos, afortunadamente, pacientes de los del Keynote, pero por el análisis de grupos que hemos visto, yo creo que lo mejor es buscar un ensayo clínico para estos pacientes con fármacos diferentes. Bueno, creo que nos toca... Sí, simplemente terminar. En nuestro caso, solicitamos también un uso compasivo de olaparib, que fue denegado y que por lo tanto continuamos con pembrolizumab en adyuvancia. Muchísimas gracias a todos. El doctor William Mantilla nos va a presentar el cuarto caso, el doctor y jefe de la unidad funcional clínica de mama del CETIC. Bueno, muchísimas gracias a la organización por la invitación. Siempre es maravilloso venir a CLOC, además por el estilo de discusión. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Bueno, entonces, esto es una paciente que la conocimos nosotros en el 2018. Al diagnóstico de su cáncer de seno tenía 58 años, sin antecedentes de relevancia. Un año antes tenía una lesión de 21 por 20 por 14 milímetros que fue considerado un BRAF 3. Deciden, por las características clínicas de la lesión, hacer una biopsia y se confirma un carcinoma ductal infiltrante grado 2, estrógenos y progestágenos positivos, HER2 negativo y un KI67 del 15%. Los estudios de extensión fueron negativos y esta paciente se decidió en su momento llevarla a una cuadrantectomía y una biopsia de ganglio centinela. El producto de la cuadrantectomía nos mostraba un tumor de 2 por 1.5 centímetros de bordes negativos y con 2 de 7 ganglios positivos. Hacen un vaciamiento ganglionar adicional, 14 ganglios todos negativos, y en ese momento se decide hacer un oncotype que mostró un recurrence score de 16, motivo por el cual se decidió hacer una estrategia libre de quimioterapia. Se hizo radioterapia adyuvante, adyuvancia con tamoxifen, que inició en noviembre del 2017, nosotros la conocemos en febrero del 2018 y decidimos hacer un cambio en ese momento a letrozol. ¿Sí? Aproximadamente un año después de estar en letrozol, la paciente tiene aparición de un nódulo en la cicatriz de la cuadrantectomía
que muestra un carcinoma de mama infiltrante moderadamente diferenciado, que había caído en algo la expresión del receptor de estrógenos, inicialmente 90, ahora 80, la caída de la expresión de progestágenos también estaba en 60, ahora 15%, HER2 una cruz, el primer reporte solamente decía HER2 negativo, no tenía el reporte del número de cruces, y un KI67 del 8%. Se hace una cuadrantectomía, una nueva resección quirúrgica que muestra un tumor de tipo carcinoma infiltrante con un carcinoma in situ, y en ese momento se decide continuar letrozol de manejo con aproximadamente un año después de la resección local y la continuación del letrozol, aparición de nódulos pulmonares, lesiones hepáticas y lesiones óseas en cráneo y reja costal, asociado a una nueva recaída local con aparición de nódulos cutáneos en piel de naranja. Siempre que uno presenta un caso, entonces uno empieza a pensar de para atrás, dudas que a mí me quedan de acá y pues se las traslado al panel es, primero, tal vez debimos haber hecho en ese momento una mastectomía, ¿sí? Y lo segundo, si alguien hubiera ofrecido en ese contexto quimioterapia. Un poco aquí el resumen de la situación hasta ese momento. Yo la hubiera incluido en un estudio clínico en adyuvancia con inhibidores de CDK4/6, está ya casi todo hecho. Y ya saben que los dos estudios de palbociclib han sido negativos, pero todavía quedan dos en marcha. Uno por reportar, el estudio Apalaches, que compara hormona palbo frente a quimio en población frágil o ancianos. Y otro, que es el estudio Polar, al que esta paciente hubiera sido candidata, en resección de recaída local o locorregional en pacientes que están con la primera adyuvancia hormonal o hasta 12 años después de haberla completado. Y la randomización es el tratamiento local adecuado, cuadrantectomía, mastectomía, radioterapia si se precisa, y la rando es al letrozol más menos palbo. Los estudios de palbo en adyuvancia han sido negativos, pero es una población de muy alto riesgo, por encima del riesgo del Penélope, ya que es población M1 ya, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hubiera sido candidata ideal, no a quimio, a estudio. ¿Cuántos años tenía la señora? En el momento del diagnóstico, 58 años, al momento de la recaída, 60. Pues lo primero que se me viene a la cabeza es que el Oncotype no mostró realmente el panorama de la señora. Tuvo una recaída relativamente pronta para una condición que en principio parecía de bajo riesgo. Quizás hoy en los pacientes que tenemos con diagnóstico con compromiso ganglionar podríamos considerar el uso de abemaciclib si hay más de 4 ganglios comprometidos. En este caso era solamente un ganglio, o sea que no hubiera entrado para este caso. Obviamente, retrospectivamente, todos creo que hubiéramos querido darle quimioterapia. No sé qué tanto le hubiera aportado la cirugía, pero si fue una recaída local, pues uno pensaría lástima no haberle hecho la cirugía. Mirar de para atrás siempre es más fácil, pero me parece que el planteo, como se hizo con las herramientas que tenía en ese momento, yo lo hubiera hecho exactamente igual. Sí, de acuerdo. Más allá de lo que dice un estudio clínico, pues creo que el manejo estuvo dentro del estándar de manejo. A mí me cuesta más. Yo sí, en una recaída en el contexto de la adjuvancia hormonal, que me progresa el letrozol y tal, sí que me planteo más una quimioterapia adjuvante, que son 3x4. Y luego sí que lo hubiese cambiado, y si ha recaído en el contexto de ir recibiendo letrozol, sí que hubiese cambiado la hormona, eso seguro. Sí. Seguro. En principio, vuelvo y digo, cuando uno mira para atrás, pues obviamente lo plantea. Debo decir que además yo recurrentemente nombraba el estudio Calor y el estudio Calor y el estudio Calor, que es un estudio pues, muy interesante que justamente habla del papel de la quimioterapia adyuvante en pacientes que han tenido una recaída local y han sido tratados, digamos, una resección quirúrgica en teoría con una intención curativa. Lo interesante es que este estudio tiene un subanálisis específicamente en la población receptores positivos, que es negativo, ¿cierto? Entonces, el único estudio que un poco mostraba el beneficio de adyuvancia con quimioterapia en ese contexto, realmente termina funcionando en pacientes triple negativos, HER2 positivo, pues es otra situación, pero digamos triple negativos y no en los receptores hormonales positivos. Sí, yo tengo un elemento para agregar a la discusión. Yo me hubiera planteado no un fallo al letrozol, porque para mí yo plantearía un segundo primario. Por 3 componentes. Tiene tejido glandular porque fue una cuadrante,
Segundo, la patología muestra componente in situ. Si bien es muy difícil diferenciar entre una recurrencia y un segundo primario, el componente in situ en la pieza de patología orienta a que es un segundo primario y no una recaída del anterior. Y tercero, la biología tumoral pues también tuvo un cambio. Entonces yo en el contexto de la discusión me plantearía un segundo primario y en ese sentido, en un segundo primario, sin poder valorar la axila, porque ya tuvo un vaciamiento, plantearse el beneficio de la duda y ofrecer quimioterapia. Sí, creo que es un planteamiento totalmente válido. No que yo conozca, si hay algún dato de repetir el Oncotype a una recaída local. Datos que yo conozca, no. Pues nosotros sí que repetimos, o sea, nosotros usamos Prosigna y nosotros sí que repetimos Prosigna. Nosotros también, pero el problema no es repetirlo porque segundas, sino repetirlo en una muestra que está sometida a la presión de un tratamiento hormonal. El estudio calor que tú mencionas, si bien fue negativo para pacientes con receptores hormonales positivos y sí se mostró el beneficio de quimioterapia en triple negativo, ellos mencionan el alto riesgo dentro de estos tumores claramente solo medido por el KI67, el grado, y que se podría, lo dejan abierto a poder considerar la quimioterapia en estas recurrencias de alto grado, pero sin aclarar muy bien y por supuesto sin tener los números de pacientes para poder dar recomendaciones claras en qué sería alto riesgo. William, qué pena. Dale. Una pregunta o más una consideración con respecto a ese paciente que tenían recurrent score de 16, 2 ganglios positivos, haber empezado el hormono con tamoxifen o haber empezado con inhibidor de aromatasa. Sin duda alguna, digamos, creo que es una pregunta importantísima. Como les digo, nosotros la conocimos aproximadamente un año después. La paciente se estaba tratando en otro centro y el momento en que nosotros la conocimos hicimos el cambio inmediatamente al letrozol. En general, yo creo que la enfermedad de receptores hormonales positivos, digamos, hay que reconocer dos poblaciones. Una población es la población que está en riesgo de recaída temprana y ya pues, los análisis de Vic, los análisis de los estudios grandes de adyuvancia en cáncer de seno con inhibidores de aromatasa un poco han demostrado cuál es la población que está en riesgo de recaída temprana y en general es pacientes que tienen compromiso ganglionar, pacientes que tienen tumores grandes, más de 5 centímetros y pacientes grado 3. Entonces, en general, yo creo que en esos escenarios, por lo menos, uno debería intentar, digamos, hacer un inhibidor de aromatasa de entrada, ¿cierto? Está el riesgo de recaída tardía. Esos pacientes, yo creo que biológicamente tienen un comportamiento diferente, o sea, es totalmente diferente el tumor receptores hormonales positivos que recae tempranamente versus el que va a recaer tardíamente. Justamente en San Antonio presentaron un análisis se me olvida la prueba. Bueno, en general la cuestión es que los pacientes que hacen recaídas tardías realmente son pacientes que son altamente sensibles a hormonas. Entonces, esos pacientes realmente parece que no es digamos, un componente biológico agresivo del tumor, sino es más la persistencia que tienen estos pacientes y de hecho hoy en día lo que mejor creo que va a terminar siendo para detectar esos pacientes que van a ser recaídos tardíamente son las biopsias líquidas, ¿cierto? Que está bastante bien demostrado que los pacientes que tienen persistencia de detección de células tumorales circulantes son los que terminarán haciendo recaídas tardías. Entonces, pues totalmente al lugar, creo que esta paciente requería un inhibidor de aromatasa de entrada. William, muchas gracias. Yo creo que vamos a dar paso. Ya. ¿Acabamos ahí? Sí. Ok. Pues darle la conclusión al caso, le damos paso a la charla. Me voy a pasar todo para ir a la parte importante del caso y es que esta paciente hace una recaída visceral, le iniciamos un inhibidor de ciclina, voy a adelantar, digamos, toda esta parte, iniciamos un inhibidor de ciclina, ¿sí? Tenía un CA15-3 en 287, inicia fulvestrant, palbociclib, ácido zoledrónico, la paciente hace una muy buena respuesta bioquímica, ¿sí? Pero aproximadamente los 22 meses de tratamiento con palbociclib, fulvestrant más ácido zoledrónico, hace una progresión, hace elevación del CA15-3 y hace una progresión local más aparición de una nueva lesión hepática y una nueva lesión pulmonar, más una nueva lesión ósea, ¿sí? Es una oligoprogresión, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Este es el PET scan que mostraba las lesiones.
Entonces esto es simplemente para resumir, y la idea era discutir opciones de tratamiento en pacientes que han progresado y qué papel tiene pues lo que me habían pedido era qué papel tiene la biología, digamos, los estudios de NGS en el contexto del manejo del cáncer de seno. Así que voy a adelantarme para tener tiempo. Este es el NGS de la paciente. William, ¿por qué no la biopsió cuando hizo la enfermedad visceral? Cuando hizo la enfermedad visceral, la biopsia perocutánea. No mostré la biopsia porque lo pasé a toda. Tenía, en ese momento, era la biopsia que mostramos. Pero esa no era, pero esa fue la primera recaída, la visceral la segunda. Sí, pero lo pasé, seguía siendo la misma biología. Estrógenos positivos. En ese punto que progresó como antes de un año, con un cambio ya de patrón metastásico, no hubiera sido mejor biopsiarla ahí. Igual creo que le salió bien porque le respondió a la terapia hormonal, pero creo que ahí de pronto era, pues había un cambio en el patrón, ¿o no? Qué pena que me adelanté porque me están pidiendo el tiempo, ¿cierto? Pero totalmente de acuerdo, y efectivamente la paciente, sí, hay que intentar biopsiarla para saber cuál es la biología de esa paciente, estoy de acuerdo. La biopsia, qué pena, me devuelvo un segundo. Pero pues finalmente tuvo 22 meses de respuesta. La biopsia, la recaída es esta, que tal vez es estrógenos 30, progestágenos negativos, CAI sigue siendo bajo, ¿no? Y es una biopsia cutánea nuevamente. Y tuvo 22 meses de respuesta. Tuvo 22 meses de a respuesta. Terapia endocrina, que pues no es la mejor que se ha visto, pero sí es una respuesta aceptable. Sí. Para un curso de enfermedad tan ¿ustedes están haciendo NGS a todos los pacientes que tienen progresión? Ojalá pudiéramos. Intentamos tener al menos los marcadores más básicos que hoy en día un cáncer de mama de fenotipo luminal tiene que tener, que son BRCA1 y 2, PALB2, SR1, PI3K, ER2. Y podríamos pasar con esto. Para tomar decisiones, hoy en día ya esto es así. Eso sí lo tenemos en todos, sí. Esta paciente, entonces, William. Pues a ver, viendo el resultado, tiene una mutación subclonal de RB1 que seguramente sería por la progresión a palbociclib con mecanismo de resistencia. Tiene una mutación de PI3 quinasa, que es la más frecuente reportada, y además tiene una mutación patogénica en RB2. Yo viendo esto y tras los resultados del BELIEVE, continuaría con un tratamiento hormonal también por los 22 meses previos del tratamiento con palbociclib. En este caso lo combinaría con un inhibidor de la aromatasa y intentaría un inhibidor de PI3 quinasa, por ejemplo el Pelisib, o un ensayo clínico pues con un SER más un inhibidor de PI3 quinasa. Y posteriormente probablemente pedir neratinib o TDXD o algún ensayo dirigido frente a la mutación de ER2. Bueno, la decisión con esta paciente fue totalmente diferente. Un poco la situación es que las mutaciones de ERP2, vamos a entender los mecanismos de resistencia a los inhibidores de ciclina es complejo. Hasta el momento realmente conocemos muy poco realmente de cuáles son los mecanismos de resistencia, pero cuando uno lee sobre mecanismos de resistencia, pues realmente los que están reportados son las mutaciones de RB1, justamente la pérdida de función de RB1. Aquí la pregunta es cuál es el significado específicamente de una mutación en splicing site y adicionalmente de una mutación subclonal, ¿cierto? Entonces, sin embargo, importantísimo, sí creo la mutación de ERP2, ¿cierto? Que sí es un mecanismo de resistencia claramente descrito para los inhibidores de ciclina. La presencia o no de mutación de PI3K creo que es una información muy importante en el contexto del Pelisib. Sin embargo, yo creo que los datos de Capitello son unos datos realmente muy interesantes. O sea, este estudio muestra que hay un beneficio en supervivencia global en pacientes con y sin alteración de la vía de Pitén, con unos perfiles de toxicidad que por lo menos a mi gusto parecen menores que la toxicidad del alpelisib. Entonces yo creo que muy probablemente vamos hacia allá. Nosotros en Colombia no tenemos alpelisib, ¿cierto? No tenemos obviamente capivasertib. Una opción que nos planteamos fue continuar el palbociclib. Sin embargo, esta paciente ya había recibido un inhibidor de aromatasa fulvestrant. Entonces la pregunta era con qué lo íbamos a combinar, y adicionalmente que teníamos
unos mecanismos de resistencia claramente reconocidos a inhibidores de ciclina, motivo por el cual lo que terminamos de hacer con esta paciente, me voy a pasar un poco esto, es lo que terminamos haciendo con la paciente fue que la pusimos en exemestane everolimus, ¿sí? La paciente empieza a bajar su CA15-3, lleva en este momento una supervivencia libre de progresión 2 de 5 meses, con una desaparición de la lesión hepática y una reducción significativa del sub, de la lesión pulmonar y de la lesión ósea. Y adicionalmente con una mejoría significativa del compromiso cutáneo que tenía, que también se ve en el PET, una disminución del sub. Entonces, pues esto es lo que ha sucedido hasta este momento con la paciente. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario adicional. Yo creo que una pregunta, porque me da pena con William. Excelente caso, muy bien documentado. Mi primero es disculparme por cortarle este caso tan bien presentado y tan bien preparado, pero pues tengo presión un poquito de tiempo y vienen otras mesas, entonces, y viene la charla de Eva, entonces yo creo que de pronto si dejamos la pregunta para hacerla después de manera privada, porque tenemos a costa de tiempo. William, mil disculpas porque su caso está muy bien documentado, pero tenemos afán de tiempo. Te quiero presentar a Eva para la siguiente presentación. Eva es médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre y coordinador de la Unidad de Cáncer de Mama y Ginecológico, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, presidente y miembro de la Junta Directiva y Comité Científico del Grupo SOLTI de Investigación en Cáncer de Mama, Comité Científico del BIC de Investigación de Cáncer de Mama y socio del GEICAM en Cáncer de Mama, miembro de Comisión de Farmacia del Hospital 12 de Octubre. Todos conocemos a Eva y su excelente capacidad y el problema de Eva es que no tiene una charla de 15 minutos. Buenas tardes, buenos días, gracias por invitarme, es un placer estar aquí en este foro otra vez. Y he intentado resumir lo más importante de lo que ha pasado en el año 22 en mama. Mi problema es que, claro, me dedico al cáncer de mama y resumir la mama, aunque sea de 3 meses, pues es un hándicap, ¿no? He intentado ir solamente a los resultados de las cosas realmente relevantes, incluso algún estudio de fase 3 no voy a presentar por falta de tiempo. Si empezamos por el fenotipo luminal, enfermedad precoz, yo creo que los mensajes, porque van a ser 20 minutos de mensajes, son actualización de resultados ya al 4.º año de seguimiento del estudio Monarquí, el estudio que testa el valor de la adyuvancia de abemaciclib junto al tratamiento hormonal en pacientes con cáncer de mama precoz de fenotipo luminal y criterios de alto riesgo, sobre todo representados en la cohorte 1, 90% de pacientes. Son tumores o grado 3 o mayores de 5 centímetros, siendo N1 o bien siendo N2. Y hay una pequeña cohorte, tan solo el 10% de pacientes, la cohorte 2, que son aquellos que no cumplen los criterios anteriores, excepto ser nodo positivo, pero que tienen un KI por encima del 20%, un requerimiento de la FDA. Pues bien, es un estudio positivo en su objetivo primario de reducir de forma significativa la supervivencia libre de enfermedad invasiva, un hazard de 0,66. Y como podéis ver aquí, y esto me gusta, es que a medida que avanza el seguimiento, a ver si soy capaz de señalar, sí, a medida que avanza el seguimiento, el hazard mejora. Y esto ocurre y ocurrió con trastuzumab, por ejemplo, en sus estudios adyuvantes, cuando lo que hacemos en la adyuvancia es algo que realmente impacta en el pronóstico del paciente y es una enfermedad muy dependiente de la vía que estamos abordando. Estas son las curvas de supervivencia global, son inmaduras. Lo que sí sabemos es que en la población de pacientes que no reciben abemaciclib hay muchos más pacientes que han recaído, no muchos más que ya han muerto porque no ha habido tiempo de demostrarlo, pero muchos pacientes vivos con enfermedad y que por tanto pueden llegar a una curva positiva de supervivencia global, que esperemos que se demuestre en el siguiente análisis. Lo siguiente de fenotipo luminal lo he agrupado ya en el cáncer de mama avanzado. Si nos mantenemos en lo que ha ocurrido con los CDKIs, han habido 2 o 3 noticias. La primera, estudio Monarch 3,
un estudio bien conocido donde se demostró el beneficio en la adición de abemaciclib a letrozol en primera línea en pacientes naïf de tratamiento de novo. Esto llevó a la aprobación de abemaciclib. Es un estudio cuyo objetivo secundario principal, como en todos los de esta generación, era la supervivencia global. Y este es un análisis actualizado, ESMO 22, de lo que ocurrió con la PFS. De nuevo vemos un hazard de 0,51 en el rango de estos estudios. Y este objetivo de supervivencia global, que era un requerimiento por número de eventos que tenía que hacer el estudio en ese momento. Y aunque parezca que es un estudio positivo, todavía estadísticamente no lo es. Como podéis ver, no cruza el rango que por diseño estadístico estas curvas tienen que superar probablemente en el siguiente análisis. Aquí hay 200 y pico eventos y se requieren 313 para considerar que este análisis de supervivencia global sea positivo, que esperamos que sea positivo en el siguiente análisis. Por tanto, MONARCH 3 todavía queda ahí en la zona gris de aquel estudio cuya supervivencia global está todavía pendiente. De todos los demás estudios de fase 3 con CDKIs en enfermedad avanzada, que son 7 en total, de todos los demás tenemos ya resultados maduros, tanto de PFS, objetivo primario, como de supervivencia global, principal de los objetivos secundarios, siendo positivo para todos los estudios de ribociclib y negativo para los 2 estudios de palbociclib. También datos importantes, y es yo creo que el único estudio de fase 2 que muestro hoy presentado en San Antonio es un estudio AMALI, también requerimiento de la FDA para Novartis, donde les exigieron que comparasen en términos de eficacia medida como tasa de respuestas la dosis de 400 frente a la dosis de 600 de ribociclib en enfermedad avanzada y con el objetivo de demostrar que la tolerabilidad fuera mejor. Efectivamente, hay algunas toxicidades que claramente se reducen en la dosis de 400, como son fundamentalmente la neutropenia levemente y también los hallazgos electrocardiográficos. Sin embargo, hay toxicidades, y ojo con esto, que no dependen de la dosis. Por ejemplo, la toxicidad hepática, que es el motivo principal de suspensión definitiva de ribociclib. La dosis no es dependiente para la toxicidad hepática. Lo bueno del estudio AMALI es que la dosis de 400 y 600 son idénticas en eficacia cuando se mide tanto en overall response rate como en mediana de supervivencia del tiempo en la progresión. ¿Por qué no hemos oído hablar más de esto? Porque comercialmente puede que no interese y, en segundo, porque realmente la evidencia de los estudios de fase 3 proceden de la dosis inicial de 600. Por tanto, la recomendación ha de ser: tenemos que empezar con 600 sin miedo de reducir a 400, como ya ocurre en análisis realizados en Paloma y en Monarch, en caso de que la toxicidad justifique dicha reducción. Siguiente estudio en los CDKIs, un estudio asiático que incluso costó que fuera aceptado en ESMO, pero es un estudio de fase 3, solo asiático, solo representa aquella población, con un nuevo inhibidor de CDK4/6, dalpiciclib. Es un fármaco que es prácticamente idéntico a palbo y a ribo, tiene la misma inhibición sobre CDK4 y 6, no sobre otros. Un estudio de diseño similar a todos los de primera línea y un estudio también positivo en supervivencia libre de progresión. Como pueden ver, hazard de 0,51, lo que ya conocíamos de los estudios de primera línea. En este estudio se permiten mujeres pre- y posmenopáusicas, algo que aporta valor, y la reducción del riesgo de progresión es idéntico en los 2 grupos de pacientes. Y en cuanto a efectos adversos, les puedo decir que las tablas de toxicidad son casi las mismas que las de los estudios Monalisa y Paloma, siendo la neutropenia de grado 3 de en torno al 55%, que es lo que conocíamos de los demás fármacos. CDKI después de CDKI ya ha salido un poco en la discusión de antes y en el desayuno de esta mañana. Aquí surge el gran problema: qué hacer después de la progresión a los inhibidores de CDK. Si mantenemos el inhibidor de CDK, nos lo va a decir la vida real y también estos 4 estudios. De los 4 estudios solamente hay uno que esté en fase 3 y por tanto es el único que todavía no tiene resultados, que es el estudio post-Monarch, y de lo demás ya algo hay. Lo primero, el estudio MANTAIN, el estudio mejor conocido, en pacientes que vienen de un inhibidor de CDK previo y que progresan
el valor de mantener o no ribociclib frente al tratamiento hormonal solo hasta ver la siguiente progresión. Aquí quizá el hándicap o la crítica fundamental, aparte de que es un estudio de fase 2, es que probablemente no estemos ya de acuerdo la mayoría de nosotros en que la rama control en el escenario post-CDK sea una hormona en monoterapia. A pesar de ello, el estudio está bien diseñado y demuestra el valor, reduciendo significativamente el riesgo de progresión, de mantener ribociclib con un hazard de 0,57. Las medianas son las que son, pero es un contexto difícil, un contexto duro que nos preocupa, que no sabemos qué hacer y que, por tanto, ribociclib puede tener aquí un papel a explorar en siguientes estudios. Además, se hizo un análisis específico de los pacientes que venían de ribociclib en la primera línea y también el mantenimiento funcionaba en ese grupo de pacientes de la misma manera. Esto mismo se ha intentado hacer también con Palbo. Este es el primer estudio, que es el estudio BioPER, publicado por el doctor Joan Albanel en España, y es un estudio en el que a los pacientes se les cambiaba el tratamiento hormonal y mantenían palbociclib. Realmente la mediana de tiempo a la progresión es muy pobre, de 2,6 meses, si bien es cierto que en aquellos pacientes que estaban en esta situación en segunda línea, que no tenían más tratamiento previo, esta mediana mejora un poco a 3,5 meses. También con palbociclib hemos visto en San Antonio los resultados del estudio PACE. Es un estudio de fase 2 randomizado hacia monoterapia con fulvestrant o bien con palbociclib y avelumab en pacientes que proceden de una progresión a un inhibidor de CDK previo. En este estudio se ha visto como no hay diferencias significativas a favor de la adición de palbociclib cuando se compara con fulvestrant solo, que estas son las comparaciones permitidas, y sí hay un pequeño beneficio de la rama en que recibe los 3 fármacos, fulvestrant, palbo y avelumab, por algún motivo que tendríamos que investigar mejor. Lo mismo ocurre en tasa de respuestas. Como ven, el triplete produce una mejor tasa de respuestas y beneficio clínico. Sin embargo, la comparación prevista de palbo o no con fulvestrant pues no alcanza la significación que se esperaba, ni mucho menos en supervivencia global. Y aquí les dejo únicamente el diseño del único estudio de fase 3 que va a explorar ya de una forma más seria, prospectiva, la adición de abemaciclib al tratamiento hormonal en pacientes que han recibido un CDK previo e incluso en pacientes, y esta va a ser una nueva situación clínica, que recaen después de un CDK que se haya administrado en el contexto adyuvante. Me estoy moviendo porque creo que el puntero no se refleja en la pantalla, entonces hago lo que puedo. Dentro de los CDKs, por fin hemos tenido los resultados del primer estudio muy valiente que se ha presentado también en San Antonio de este diseño. Tengan en cuenta que son todo pacientes jóvenes, pacientes con afectación visceral y con síntomas derivados de la afectación visceral. Y se buscan activamente pacientes que tienen lo que se llama crisis visceral, es decir, aquella población que típicamente y clásicamente se ha tratado con quimioterapia. Por ser esta población, el diseño del estudio, difícil de justificar en otros contextos, randomiza hacia una rama control de quimioterapia y además quimioterapia en combinación, que esto es un punto favorable en el estudio, no son monoterapias de poca actividad, y la rama comparadora es ribociclib con letrozol o anastrozol con goserelina. Pues bien, la PFS es el objetivo primario de este estudio, pacientes todos ellos afectación visceral, tratados en primera línea, como pueden ver, crisis visceral incluso considerada en la mitad de los pacientes y con un resultado positivo a favor del letrozol con ribociclib. No solamente no es inferior, sino que el letrozol ribociclib es superior a quimioterapias en combinación administradas en primera línea en pacientes jóvenes con afectación visceral de inicio o procedente de una recaída. Un hazard de 0,54, que se beneficia en todos los subgrupos, que además el tiempo de fallo al tratamiento favorece de una forma muy clara también la administración del letrozol con ribociclib, con una tasa de respuesta y de beneficio clínico similares y con un tiempo hasta alcanzar la respuesta que favorece, o al menos no es inferior, a la rama del letrozol ribociclib. Es decir, muy pocas excusas ya
o muy pocos contextos clínicos justificarían el iniciar un tratamiento en primera línea con quimioterapia en ningún paciente que tenga un fenotipo luminal en este momento. ¿Qué pasa con los SERDs o qué ha pasado con los famosos SERDs este año? Bueno, ha pasado un poco de todo, alegrías y penas, algunas penas también. Estos son los 5 fármacos más maduros por el momento. 2 de ellos en rojo han parado su desarrollo, por lo menos en el contexto de la segunda línea, el estudio AMIRA-3 y el estudio ACELERA, por la negatividad en los resultados en el escenario de segunda línea, post-CDK en la mayoría de los pacientes. El estudio EMBER-3, el estudio del fármaco de Lilly, Mulestran, está reclutando. Y el estudio SERENA-2 y el estudio EMERALD han reportado primeros resultados en el caso del SERENA-2 o actualizaciones interesantes en el caso del EMERALD. Como decía, el estudio de Giderestrant ha sido negativo en su objetivo primario de supervivencia libre de progresión. Lo mismo ha ocurrido en el estudio AMIRA-3. También hay que decir que, a diferencia de Roche, Sanofi sí ha discontinuado el desarrollo de este fármaco en el estudio en primera línea y en el estudio adyuvante que tenían. Y esta es una diferencia con Roche. Roche no ha discontinuado el desarrollo en la primera línea, el estudio Persevera, que acaba de cerrar reclutamiento, ni tampoco en el estudio Lidera, que es el estudio adyuvante que mantiene su reclutamiento. Bien, de los estudios interesantes este año, el EMERALD, ya lo conocen, el estudio mejor diseñado con diferencia, ya que por un lado es fase 3, no fase 2. Segundo, es de registro. Tercero, requiere como criterio de inclusión que los pacientes hayan recibido CDK previo. Los demás no lo requieren y, por tanto, no es un 100% de los pacientes. Y en este sentido, compara el Acestran con el tratamiento en monoterapia de elección por el investigador, con un beneficio que cuando se presentó por primera vez fue muy criticado, ya que a pesar de un hazard ratio positivo, la diferencia en medianas no era demasiado relevante. En San Antonio hemos podido ver que es en la población SR1 mutada y fundamentalmente en aquellos que han conseguido un buen control de enfermedad con el CDK previo en la línea anterior, donde el beneficio del fármaco saca lo mejor de sí, con una mediana de tiempo a la progresión de 8,6 meses, que está muy por encima de los 3,5 meses que vimos en la primera presentación del estudio EMERALD. Por tanto, ¿y qué ha ocurrido? Que la FDA ha reaccionado y acaba de dar la aprobación a este fármaco únicamente en pacientes con mutaciones de SR1. Por eso, cuando me preguntaban antes qué genes imprescindibles en cáncer de mama tenemos que tener, ya por primera vez tenemos que incluir en nuestras determinaciones las mutaciones de SR1, que por otro lado saben que afectan a un 40% de pacientes en esta situación de segunda línea. El estudio con Camicestrant, SERENA-2, San Antonio, Mafalda Oliveira enseñó estas gráficas, un estudio también positivo. Aquí, si no lo ven muy bien, es porque se han explorado 2 dosis de Camicestrant, 75 y 150. Ambas dosis no muestran diferencias significativas. En todo caso, son mejores que la rama comparadora, Fulvestrant, en términos de supervivencia libre de progresión y, de nuevo, únicamente en la población de pacientes SR1 mutados. En aquellos donde no se detecta la mutación, no hay beneficio. Así que cada vez está más claro de que estos fármacos funcionan en pacientes mutados. Y además, si hacemos cosas así, como es ver los niveles de ctDNA y verlos de forma dinámica a lo largo que transcurre el tratamiento, se puede ver muy bien cómo Camicestrant es capaz de aclarar inmediatamente los niveles de SR1 mutado en sangre, no así lo consigue Fulvestrant, donde este efecto biológico no es en absoluto claro. Un estudio que ha comentado ya también antes el compañero, un estudio importante, es un estudio de fase 3 con Capivasertib, el estudio Capitelio 291, presentación por Nick Turner San Antonio este año, en el que se compara la administración de Fulve con o sin Capivasertib en una población a contra de toda expectativa no seleccionada por biomarcador. A pesar de los datos de los estudios previos de fase 2, se incluyen pacientes que, aunque sí se estratifican, no son requeridas que cumplan el criterio de inclusión de tener ninguna alteración en la vía AKT-mTOR PI3K.
Con esta estratificación son pacientes que han recibido algunos CDK inhibidor, ojo porque no es un criterio de selección tampoco, y esta condición la cumplen 2/3 de pacientes tratados, como pueden ver ahí, CDK previo en 2/3, y como pueden ver aquí, dentro de los pacientes incluidos, más o menos la mitad tienen alteraciones en la vía y la otra mitad no. Y de las alteraciones en la vía, prácticamente estamos hablando de mutaciones de PI3K. Es decir, la vía PI3K catemtor en cáncer de mama se altera cuando se altera PI3K y en un 5 o 6% adicional de pacientes donde específicamente la alteración procede o bien de PI10 o bien de AKT. Es decir, es un estudio competitivo, solapable, con aquellos estudios específicos para PI3K mutados. Pues bien, es un estudio positivo en todos los pacientes randomizados, mutados y no mutados, con un hazard de 0,6. En la población mutada el hazard mejora y baja a 0,5 y en la población no mutada el hazard empeora y sube a 0,7 pero sigue siendo positivo. De modo que aquí la pregunta es ¿cuál va a ser la aprobación de nuestras autoridades y si vamos a tener seleccionada la población con la vía mutada y cómo vamos a encajar esto con nuestros fármacos selectivos inhibidores de PI3K y por supuesto con everolimus? ¿Qué ha ocurrido con los ADCs en fenotipo luminal avanzado? Por supuesto, y no podíamos dejar de recordar el ASCO pasado y la ovación ante los resultados del estudio DESTINY-Breast04. Esto lo incluyo en el fenotipo luminal porque el 95% de estos pacientes tienen un fenotipo luminal. Como bien saben, la nueva entidad, el HER2-Low, nueva entidad no biológicamente hablando, porque no es una entidad de comportamiento biológico diferenciado, simplemente es un marcador predictivo muy robusto de respuesta a este fármaco a TDXD. Estos son los pacientes tratados, solamente señalar que en la población luminal y en este contexto post-CDK están representados en un 70% de casos y un estudio positivo en PFS en todos los pacientes y también en el subgrupo de receptores hormonales positivos, que como digo corresponden a más del 90% de los incluidos, un hazard de 0,50, muy difícil de encontrar en general en cáncer de mama, beneficia a todos los subgrupos y a la población de pacientes de fenotipo luminal también con un impacto significativo en supervivencia global y un hazard de 0,6. Por tanto, TDXD desde luego que es el estándar y ya se puede considerar así en pacientes que son HER2-low y que han recibido 1 o 2 líneas de quimioterapia para enfermedad avanzada, que es el requisito del estudio. En la pequeña población de fenotipo triple negativo, esta pequeña población existe otra vez por requerimiento de la FDA y representa menos del 10% de casos. Parece que el beneficio es similar y también los pacientes triple negativo HER2-low pueden tener una oportunidad de ser tratados con esta medicación. Podemos ver aquí tasa de respuestas, podemos ver increíbles waterfall plot en cómo los pacientes responden y cómo esto se puede traducir en un alivio sintomático tremendo, ¿no? Y en una ganancia, por tanto, en calidad de vida que será presentada más adelante. Esta diapo se ha movido un poco porque es el hermano pobre de los ADCs y han salido caracteres extraños. Sacituzumab govitecan, no podemos dejar de mencionarlo, también en cáncer de mama de fenotipo luminal. En una población algo más pretratada, ojo, aquí son pacientes que han recibido entre 2 y 4 líneas de tratamiento previo. No se requiere expresión de HER2-low. Todos los pacientes entran, todos en situación de endocrino refractariedad y es un estudio positivo para PFS, pero también, y este ha sido el resultado comunicado y publicado ahora este año, en supervivencia global. Un impacto a favor de sacituzumab respecto a la quimio de control con un hazard de 0,79 que en todo caso es positivo y la publicación va a salir en estos días. Ya no me queda mucho, no se preocupen, en el cáncer de mama HER2 positivo no hay demasiadas novedades, quizá en el cáncer de mama precoz recordar lo que ya ha salido antes, la actualización ASCO 22 del estudio Affinity, el estudio que valora la adición de pertuzumab en el contexto adyuvante, nada nuevo.
simplemente que la población nodo positivo es aquella que se beneficia del fármaco y que este beneficio se mantiene e incluso mejora con el paso de los años y con un seguimiento actualizado y más maduro, y un beneficio que no afecta demasiado, o al menos todavía, en términos de supervivencia global. Miremos como miremos la población, por afectación ganglionar o no, etcétera. Hemos hablado del HER2-Dx antes. Yo creo que esto no es publicidad, es que son datos realmente importantes para el cáncer de mama HER2 en situación precoz. Es un test que puede discriminar mediante el assessment de estos genes, el tamaño tumoral y la afectación ganglionar, qué paciente tiene un mayor o menor riesgo de recidiva. Y no solo eso, sino que con una segunda información biológica también nos predice qué paciente va a conseguir una respuesta patológica completa o no con quimio y trastuzumab. Han conseguido unas validaciones impresionantes presentadas en San Antonio de este año. Esta es la correlación que presentó la doctora Guarnieri de diferentes estudios neoadyuvantes con el test. Cuando el test dice que la probabilidad de conseguir una PCR es alta y el 100% de los pacientes la consiguen. Cuando dice que la probabilidad es media, el 46% de pacientes consiguen una PCR, y cuando dice que es baja, tan solo el 7% consiguen esta respuesta completa que, como saben, tiene un valor pronóstico tremendo. Quizá y todavía más reciente, y esto se ha publicado el lunes, es un Lancet Oncology en el que se actualizan, por un lado, los resultados y la evolución clínica de los pacientes tratados en el estudio APT, en el esquema Tolanei, un esquema que ha salido en el primer caso clínico del doctor Pascual, donde pacientes de bajo riesgo evolucionan fantásticamente bien, con resultados ya a 10 años en recaída y también en supervivencia global. Y por tanto podríamos decir, son pacientes que con un poco de trastuzumab están curados. Pero ojo, porque eso no es cierto. Y puede haber pacientes sobretratados aquí, pacientes que realmente se curarían solo con la cirugía y pacientes que a pesar de estas curvas van a recaer. HER2-Dx aquí también ha demostrado conseguir identificar qué pacientes son aquellos que recaerán y cuáles no. Y dentro de este grupo de clínicamente buen pronóstico tenemos ya esta validación, como digo, publicada en Lancet hace pocos días, sobre el valor del test incluso en esta población de buen pronóstico. Creo que con esto podríamos estar listos para realmente descalar el tratamiento en unos e incluso no perder de vista incrementar el tratamiento con pertuzumab o con más quimioterapia en otros. Bien, estamos acabando ya en cáncer de mama avanzado HER2 positivo. Recordad el estudio DESTINY-Breast03, TDXD frente a TDM1. Se han actualizado los resultados en San Antonio de este año con datos de supervivencia global maduros con un hazard de 0,64. Nada que decir de lo impresionante de estos resultados. Resultados maduros también en PFS con un hazard de 0,33 y unas tasas de respuestas increíbles. Hay que recordar que el 89% de los pacientes que se tratan con TDXD adquieren un beneficio clínico del fármaco. Y también en San Antonio de este año hemos visto los resultados por primera vez del estudio Breast02. No hay que olvidar el Breast02. Tiene el diseño del Breast03, pero en la situación post-TDM1, y en este caso la rama comparadora es trastucapecitabina o lapatinib-capecitabina. Pues bien, ¿qué resultados podríamos esperar? Otra vez los mismos a los que TDXD nos está acostumbrando, ¿no? En primero, mediana de tiempo a la progresión con un hazard de nuevo de 0,35. Un tiempo de vida con un hazard de nuevo de 0,65, esto parece calcado a los estudios previos, y una tasa de respuestas con un beneficio clínico cercano al 90%. Por tanto, TDXD tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí desde el momento en que el paciente ha recibido al menos 3 meses de quimioterapia y un anti-HER2. En la segunda línea, pero si por algún motivo el paciente recibe un tratamiento de segunda línea de diferente forma, todavía hay un beneficio esperable de trastuzumab enorme y en las mismas proporciones que lo que hemos visto en la segunda línea.
Por tanto, y para sumarizar esto, perdón la palabra, pues podríamos decir que los CDK se implementan ya y rotundamente en la primera línea, incluso en pacientes que podrían seguir siendo mentalmente candidatos a quimio con enfermedad visceral, y que ribociclib de momento y en este momento debería ser el fármaco elegido en la primera línea por los datos robustos en supervivencia global, que abemaciclib es un estándar en la adyuvancia de alto riesgo y que el beneficio se incrementa a medida que se incrementan los seguimientos, que los ERTs se están centrando por fin ya en una población que es aquella de pacientes SR1 mutados y que ya tenemos la primera aprobación por una agencia reguladora de este nuevo grupo de fármacos, que un inhibidor de AKT ha demostrado un impacto significativo en supervivencia libre de progresión, pero sorprendentemente en población con la vía PI3K alterada y también con la vía wild type, y por tanto no sabremos cómo sean las aprobaciones y de ahí se derivará si necesitamos este marcador o no. Y que por supuesto TDXD en HER2-low pretratado es un nuevo estándar, al igual que sacituzumab govitecan en líneas más posteriores. En la enfermedad ER2 positiva, pertuzumab adyuvante se mantiene únicamente en los pacientes nodo positivo, aunque siguen abiertas las mismas cuestiones de siempre que el estudio Affinity dejó, y es qué hacer con los pacientes que han recibido neoadyuvancia. HER2-Dx tiene un futuro prometedor en la individualización del tratamiento en estos pacientes y desde luego que TDXD es un nuevo estándar, independientemente de las líneas previas, es eficaz siempre y cuando el paciente haya recibido un esquema previo taxano y trastuzumab. Todo esto es información, es importante para los pacientes, pero mi última diapo es otra. La última diapo es esta. Esta fue la primera presentación del estudio Positive en San Antonio, en el que, y gracias a la sensibilidad, diría yo, y al esfuerzo entre grupos académicos, hemos conseguido por fin demostrar que el embarazo durante la adyuvancia del tratamiento hormonal de muchas mujeres jóvenes que no han tenido la capacidad o el deseo genésico cumplido se puede hacer y es seguro. Yo recibo esta consulta cerca de, no sé, todas las semanas en varias ocasiones y este estudio ha conseguido demostrar pues, que muchas mujeres jóvenes todavía puedan ser madres incluso sin tener que esperar a la finalización de la terapia hormonal adyuvante. Es un estudio bonito por su sensibilidad, porque estamos hablando de la mujer esta semana y creo que detrás de nuestras pacientes hay mujeres y hay vidas. Y sobre todo, y por lo que a mí respecta, porque fue una iniciativa que tuvimos muchas dudas en mi grupo de aceptar o no. Por supuesto, 0 euros. Esto sí que ha sido un esfuerzo académico y que gracias al esfuerzo y al intentar ayudar y al poner a la mujer en el centro de lo que hacemos, conseguimos datos tan bonitos que no son fármacos y no son curvas, pero es vida. Gracias.